He entrado en este gran bosque, atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Aquí los mosquitos son la pena, la felicidad, el frío y el calor. La vegetación está envuelta en oscuridad y confusión. La avaricia tiene forma de depredadores y reptiles. Las pertenencias personales son escollos en el suelo, y el deseo y la rabia son los bandidos que merodean los caminos. No hay nada que nos separe de este bosque. No hay nada que se le pueda comparar, pues no hay nada separado de él. Está aquí mismo. No hay nada que pueda ser más pequeño que este bosque, ni nada que pueda ser más grande que él. No hay nada más miserable que este bosque, ni nada que alcance la felicidad que produce. Los 7 sabios son sus visitantes. Cuando se marchan, el bosque desaparece y otro bosque precioso aparece en su lugar. Este es el bosque del instante, el bosque de Naimisha o del parpadeo, que es donde se contaron todas las historias de quienes fuimos, de la humanidad anterior. Y una de ellas es la historia de el príncipe Rama y la princesa Sita, que eran un avatar, los dos juntos, un nacimiento de la divinidad en forma de un hombre y una mujer, destinados a encontrarse, pero sobre todo habían venido a cumplir una misión que era, en primera instancia, hacer caer a Ravana, que era un ser, un Rakshasa, un espíritu furioso que estaba oprimiendo los mundos, el mundo material y los mundos sutiles. Y más allá de Ravana, Sita y Rama como avatar vinieron a sostener el Dharma, que es esta armonía tan sutil que es imposible definir con palabras. Solo se puede armonizar con ella en las acciones. La historia de Rama y Sita es muy larga, entonces la primera propuesta de este podcast es contar todo el Ramayana de principio a fin, muy poco a poco. Es una promesa que empezó en un canal de Instagram bajo el nombre Mijael Gadish, que es donde empecé estas narraciones. Por eso, si miráis los primeros episodios de este podcast, no veréis el inicio del Ramayana, porque ya empezó en otra plataforma y ya son muchas horas de narración. Así que aquí voy siguiendo desde donde estábamos. Y justo nos habíamos, hace 2 semanas, detenido en el momento en el que había dicho que de alguna manera empieza el Ramayana. Todo esto es cíclico. El Ramayana empezó con el origen de los tiempos. Ya estaba la semilla de este evento. Tenía que pasar. Pero desde un punto de vista lineal, lo que está pasando es que Rama nació en un reino, en Ayodhya. Sita apareció de una manera milagrosa en otro reino, en Mithila. Rama viajó a Mithila, se encontró con Sita y se casaron. Ese encuentro fue un gran encuentro místico. Todos los mundos emanaron flores que caían de plano en plano, celebrando ese encuentro del avatar, de su parte femenina con su parte masculina. En el plano terrenal, Rama y Sita, el príncipe y la princesa, se casaron y volvieron al reino de Rama. Y entonces es cuando
toda la ciudad lo celebra y el padre de Rama, el rey Dasharata, empieza a ver en su hijo las cualidades de un rey. O sea, Rama de hecho, su nombre Rama indica que daba placer verlo, en todos los sentidos, en su paciencia, en su bondad con todos, en su humildad de tratar a cualquier persona que viniera a él con la misma entrega y la misma apertura, en su capacidad de escucha a las enseñanzas de los maestros espirituales o los filósofos de la corte, en su sensibilidad con las artes, en su capacidad de la lucha. Cuando el padre lo veía entrenando, lo veía cabalgando elefantes, lo veía haciendo esgrima, con el tiro al arco, daba placer verlo. Lo hacía todo perfecto y en armonía. Es su rol, ha nacido para eso. Entonces el rey Dasharata empieza a pensar que le hará un favor al reino entregándole ya la corona. Es un acto, es obvio, porque es que Rama es la divinidad nacida en la tierra. Por supuesto que es perfecto, pero es que el misterio del Ramayana es cómo acoge el mundo este nacimiento. Entonces, en el momento en el que empieza a pensar en la posibilidad de entregarle reino a su hijo, el rey Dasharata, aparece el conflicto. Y aquí es donde de alguna manera empieza el Ramayana. Recuerdo que Rama tiene 3 hermanos y tiene 3 madres, tiene 2 madrastras. Porque el rey Dasharata estaba casado con 3 reinas que no podían quedar embarazadas. No podían, o él no podía, la cuestión es que no habían hijos. Y entonces hicieron un ritual y salió del fuego un ser rojo que les entregó una comida. En algunas versiones un mango, en otras un arroz cocinado con leche, un dulce. Pero era algo dulce y delicioso que al comerlo iban a quedar embarazadas las reinas. La primera reina, la mayor, la que se casó primero con el rey, Kausalya, comió primero y quedó embarazada de Rama. Se lo pasó a la siguiente, a Sumitra, que comió un poco, y se lo entregó a la tercera, Kaikeyi, que comió un poco pero no se terminó lo que quedaba y se lo devolvió a la segunda, se lo devolvió a Sumitra. Y Sumitra se terminó lo que quedaba en el cuenco. Entonces quedó embarazada 2 veces. Sumitra quedó embarazada de gemelos, de Lakshmana, que es la encarnación de la serpiente Sesha sobre la que duerme Vishnu, que es una de las manifestaciones, una de las maneras de representar a la divinidad, es como Vishnu, que lo permea todo, durmiendo encima de una serpiente que es el residuo de todo lo que va dejando la realidad, la serpiente Sesha. Esa serpiente nace como parte de la divinidad, nace en forma de Lakshmana, que es el hermano, el gemelo, que es fiel a Rama. Y el otro gemelo de Lakshmana se llama Shatrugna, y es una encarnación del disco. Cuando se representa a Vishnu, cuando se le dibuja o cuando se canta sobre Vishnu, se menciona que tiene un disco que con él protege a los devotos. Es un disco que se mueve a la velocidad del pensamiento y está hecho con la energía sobrante del sol. Eso sería para otro día contarlo, pero ese disco poderoso nació en forma de Shatrugna, el gemelo de Lakshmana, que es fiel al otro hijo, a Bharata, que es el hijo de Kaikeyi. Y Bharata es la encarnación de la maza de Vishnu, que de alguna manera es la encarnación del Dharma también. Rama sería la perfección de Vishnu, y ellos son los atributos, sus hermanos, y lo acompañan siempre fielmente. Justamente el hijo de Kaikeyi, de la tercera, Bharata, la encarnación del Dharma, está de viaje.
Su padre lo mandó a visitar a su tío en otro reino. Y Kaikeyi es la que recibe la duda en su corazón, porque su criada Mantara le empieza a decir que el rey está mirando mucho a Rama y que probablemente lo va a coronar. Y Kaikeyi le dice, esas son muy buenas noticias, me encanta Rama, a ella también le da placer verlo, está contenta, sabe que será un gran rey. Y Kaikeyi le dice, qué inocente eres, ¿no ves que ya sobrarás en el momento en el que él sea rey? Tú y tu hijo, ¿qué pintáis en este palacio? Nada, vais a ser criados o os van a echar del palacio. Y Kaikeyi no se lo puede creer y Mantara insiste en que es una inocente y que está destruyendo su futuro. Hay que decir que hay muchas versiones distintas del Ramayana que siempre se armonizan alrededor de un corazón que es el mismo, que palpita, y incluso hay versiones contemporáneas del siglo XX o casi ya entrando en el siglo XXI que son críticas, que incluso versiones, renarraciones contemporáneas que hablan mal de Rama, como si el malo fuera aquí Rama, por su actitud, que ya veremos, las partes más polémicas vendrán a partir de ahora. Aún estas siguen pulsando con el corazón del Ramayana, armonizando con algo común en todas las historias. Y hay una versión, Adhyatma Ramayana, que es como el Ramayana que incluye algunos de los secretos de estas historias, y allí se comenta que quien inspira a Mantara, la criada, para decirle a Kaikeyi que ponerle la duda en su corazón y hacerle pensar que está en peligro su vida, es Sarasvati, la diosa de la palabra sagrada, la diosa de la inspiración. Porque los dioses, los Deva, están acompañando esta historia y los Devas saben que lo que está a punto de pasar tiene que pasar. Es una tragedia, pero es una tragedia necesaria y eso forma parte del gran misterio del Avatar, del trabajo que hace de descenso, como que soporta sobre sí una serie de calamidades, incluso es activamente partícipe de esas calamidades, y el misterio es que todo esto es para sostener el Dharma. O sea que hay algo que está haciendo, que aunque no se entiende, al menos yo no lo entiendo de primera vista, es necesario, es como parte de la enseñanza que tenemos que recibir. Eso lo vamos a ir viendo muy poco a poco, a medida que narramos el Ramayana, pero la cuestión es que, inspirada por la diosa de la inspiración, Mantara convence a Kaikeyi de que está en peligro su situación, y Kaikeyi se desespera en el momento en el que su corazón se abre a esa duda y de repente se divide y empieza a angustiarse por el miedo a que la van a echar del palacio y pregunta ¿qué hago? Y Mantara le recuerda, ¿no te acuerdas de que el rey te debe un favor? Porque Kaikeyi viene de un reino de jinetes. De hecho, ella vino acompañada con una dote, con caballos excelentes. Y ella, como princesa, cuando vivía en su reino, creció cabalgando caballos y conduciendo carros. Es algo que forma parte del arte de su reino. Y esto lo pone en el Adhyatma Ramayana, todo esto. Y en una batalla en la que el rey Dasharata luchó en el bando de los Deva contra los Asura, porque en esa época, no en la era anterior a la nuestra, sino en la era anterior a la nuestra, los reyes luchaban a veces hombro a hombro junto a los Deva contra los Asura, que eran como los contrarios a los Deva, los que reprimían y poseían la realidad. Los Asuras son estos, los Deva al revés, los Deva están para liberar. Y ella le hizo de auriga, de jinete. Ella conducía el carro, Kaikeyi, mientras Dasharata disparaba flechas y tiraba
jabalinas, era la manera de luchar. Uno conducía en carros de dos sitios, de dos plazas, carros de combate. Uno conducía y el otro disparaba. Pues la que conducía el carro era Kaikeyi por sus grandes habilidades, por haber crecido entre caballos. Y en un momento un arma rompió el eje de una de las ruedas del carro y Kaikeyi la sostuvo con el dedo. Y terminó la batalla sosteniendo con una mano tomando las riendas y con la otra mano tenía el dedo puesto dentro del eje de la rueda y con esto aguantaba la rueda en el carro y pudieron terminar de luchar y solo al final de la batalla el rey Dasharata se dio cuenta de que Kaikeyi había estado aguantando la rueda y quedó tan impresionado que le dijo que el día que quieras pídeme un favor, algo que necesitas de verdad y yo te lo otorgaré. Yo no te voy a decir que no, porque te debo la vida. Aprovecha este favor, le dice Mantara. Pídele que tu hijo sea el rey y además que expulse a Rama. Porque si Rama está en el palacio estáis en peligro, porque Rama es tan especial que siempre el pueblo va a querer que sea el rey. Y porque es parte del destino, o por lo que sea, no lo sabremos. Estas historias no nos explican del todo por qué, nos explican qué pasó. Es un recuerdo de algo que pasó hace eras. El por qué es para meditación nuestra, de cada uno. Pero la cuestión es que Kaikeyi se cita a solas con el rey y le dice, ¿te acuerdas que una vez me dijiste que me debías... algunas versiones dicen 2 favores, porque en realidad le pide 2 cosas. Que me debías 2 favores. Y el rey dice, por supuesto, siempre cuando me lo pidas te lo daré. Y ella le dice, pues quiero que corones a mi hijo como rey, a Bharata, que no sabe nada de todo esto, recuerdo que estaba de viaje, y quiero que expulses a Rama al bosque por 13 años. Y el rey se desmaya, porque no puede decir que no. O sea, y el pedido le sacude tanto que se desmaya, y cuando se despierta está todavía Kaikeyi allí con él. Y el rey se desespera, llora, le pide que no le pida esto. Y es muy interesante que Kaikeyi le responde, o sea, te estás quejando, pero te estoy dando la oportunidad de ser fiel a tu palabra. Como que en un punto los argumentos de Kaikeyi también son muy coherentes y muy interesantes. Le dice, igual que el océano prometió sostener las aguas, no rompe su palabra, así también tú tienes que ser fiel a tu palabra. Y eso será sostener el Dharma. Porque el Dharma es ser fiel a Satya, a lo verdad, a lo verdadero, a lo que hay. Y tú has dado esa palabra, tú me prometiste que te pidiera lo que quisiera. Como que su argumento va más allá de las formas, porque recuerdo que está inspirada por los dioses para hacer eso. Y los dioses están viendo todo esto desde un plano mucho más sutil. En un plano narrativo, lineal, material, es una tragedia, pero en otro es el destino que tiene que cumplir Rama. Y Kaikeyi, sabiéndolo o no, le está diciendo al rey, es tu oportunidad de ser fiel a tu palabra, ¿qué más quieres?